buenos días, no sé. Muy buenos días. He estado, bueno, nada que ver con la predicación, pero cantando esa última canción, o la penúltima. Y puede que sea una idea de predicación otro día, ¿no? Pero pensaba, no sé por qué, que la iglesia puede que sea el ministerio de defensa, ¿no? Donde tenemos que acudir para acumular herramientas para poder vivir en este mundo. Pero bueno, no quiero... Hace unos días me invitaron unos amigos suizos muy deportistas para pasar unos días con ellos. Y son muy buenos amigos, que yo dije, bueno, pues muy bien, ¿no? Me acerqué ahí, donde estaban ahí había caminos, pero así bajaban así, subían así. Y ellos tenían bicicletas, bicis eléctricas. Y me dijeron, bueno, pues mañana salimos. Digo, ¿salimos dónde? Es que aquí no veo, solamente veo cosas así. No te preocupes que son bicicletas eléctricas. En fin, salimos y yo me monto en la bici y le pregunto, ¿dónde está el botón? Me dice, ¿qué botón? Para que arranque el sistema eléctrico, ¿no? Para que yo pueda subir y que vaya, ¿no? Me dice, Fred, de ninguna manera. Y soy un poco necio, ¿no? Porque es que jamás me había subido en una bicicleta eléctrica, ¿no? Y dice, es que no funciona así. Es un sistema, ¿sabes?, que colabora contigo. Es decir, que tú tienes que pedalear para que esto funcione, ¿no? Así fue. Es que nunca hubiera podido meterme en esos caminos sin ese sistema. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo vemos nuestra vida cristiana? ¿Cómo andamos en este mundo? Es curioso porque viniendo ahí me paré en una gasolinera y para comprar agua, ¿no? Y había un hombre delante de mí, decía a la chica, ¿no? Pero esa mujer tú no sabes. Está intentando hacer lo posible para que sus hermanos no se hablaran. Pero a pesar de ello sigue así. A pesar de ello va a la iglesia. Me costó mucho no intervenir. Pero pensé, claro, no somos tan brutos, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿cómo andamos? El título de esa predicación siento que no es muy original. Le he puesto, todo es todo. Vaya. Pero ¿sabéis lo que ha pasado? Es que el texto que vamos a intentar entender y espero mucho aplicar después, es que no me dejaba, esa palabra todo me rebotaba en la cabeza y no podía imaginar en otro título. Todo es todo. Bueno, y podría acabar así. Vamos a leer la segunda carta, en la segunda carta de San Pedro, los versículos del 3 al 9, ¿vale? Solamente recordando que cuando escribió esa última carta, poco después Pedro murió, con martirio, ¿no? Pues la voy a leer, ¿vale? La segunda epístola de Pedro, versículo 3 al 9. ¿Cómo? Ah, perdona, el primer capítulo. Gracias, Pablo. Es San Pedro 1, del 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, nada más. Fijaos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Explicaré porque a mí tampoco no me sonaba. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Exactamente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vaya texto. Yo es que he tenido que leerlo un montón de veces. No entendía. Es que no es sencillo, ¿no? Empezamos con el divino poder. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El tiempo solamente nos han sido dadas, es decir, que Dios nos ha dado ese poder, ¿vale? Para vivir conforme a la vida y a la piedad, de una vez por todas. Lo ha dado del pasado, pero sigue vigente, hoy. Y todo, como todas las cosas, todas quiere decir, pues todas. Y para entender cómo la diferencia en que cuando pensemos nosotros decimos todo, y cuando lo dice Dios, ese pasaje cuando en Efesios, ¿no? Cuando Pablo dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de todo lo que pedís o entendemos. Lo que pedimos o entendemos. Es decir, que imagínate, tú ahora mismo piensa en todo lo que puedes pensar, todo lo que puedes pedir, ese todo, ¿no? Pues dice Pablo, pues Dios es ilimitado, es mucho más de del todo que tú puedes imaginar. Puede responder de una forma ilimitadamente muy, muy grande. ¿Cómo te imaginas el poder de Dios? Porque es verdad que a veces leemos el poder de Dios, ¿cómo lo imaginamos? Y habrá un montón de ejemplos que te pueden venir a la memoria, ¿no? Y por ejemplo, la creación. Por favor, Sergio, pon esa imagen. Pues eso no es una pintura. Es la imagen más detallada de una célula obtenida hasta la fecha mediante radiografía, resonancia magnética nuclear, en fin. Esto es una célula humana de una increíble complejidad. Una sola célula vive en una auténtica ciudad en miniatura, de asombrosa complejidad, una obra maestra de ingeniera y diseño. Pues esto, Dios lo ha creado por su divino poder. De esto hablamos. Pero ¿en qué podemos pensar? Por ejemplo, Jesús, cuando llamó a Lázaro, Lázaro, sal un momento. ¿Cómo que sal un momento? Si estaba muerto. Fuera, Lázaro. Te lo digo yo, por mi poder. O cuando Jesús en el barco, ¿no? Durmiendo. A mí siempre me ha llamado la atención de que hubiera podido decir el texto, bueno, estaba con ellos. Pero no, estaba con ellos durmiendo. Como que para acentuar un poco pero ¿cómo es posible? Pues durmiendo, él se despierta y dice, ya está bien. Al viento, al mar, ya está bien. Calma. Ese es el poder de Dios. Y os sugiero que hay algo más que no es comparable, no es que sea más o menos, pero para mí, que es una dimensión del poder de Dios de una envergadura muchísimo más profunda, pero lo veremos un poquito más luego. ¿Y qué es el medio? A ver, ¿cómo nos llega ese poder? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó.
por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo activamos ese poder de Dios? ¿Cómo es que coja vida, ¿no? En mi vida, pues mediante el conocimiento de Jesús. Esto puede que parezca bueno, Fred, ahora te enteras. Pero es que ha vuelto a maravillarme. El modo en que la vida y la piedad se manifiestan en mí y en ti, pues se hace a través del conocimiento de Jesús. Y dice Jesús en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo habla en sus cartas también de el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Filipenses también habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. Es que está bien conocer a Jesús. No, es la excelencia del conocimiento de Jesús. Y el poder de Dios lo entendemos, lo recibimos a través de ese conocimiento excelente, ofreciéndonos sus preciosas y grandísimas promesas. Es que hay palabras en ese texto que, bueno, en la Biblia que utilizo hay como que más de 1800 promesas marcadas en tono gris. Solamente algunas que se refieren a la vida y la piedad, porque de eso hablamos, ¿no? Realmente la palabra técnica, que no es tan técnica, es la santificación. A veces, bueno, la santificación sí, ¿qué es eso? Pues es vivir conforme a lo que soy. Unas cuantas promesas: la liberación del dominio del pecado, la gracia suficiente, el poder para obedecer sus mandamientos, la victoria sobre el diablo, la victoria cuando somos tentados, el perdón cuando confesemos nuestras faltas. Amén, aleluya. El olvido total por parte de Dios. Esto lo sabía, pero me ha impactado otra vez, una y otra vez. La respuesta a nuestras oraciones. Nos volvemos a través de esas promesas grandísimas participantes de la naturaleza divina. Ese también es poco, ¿no? Es que cuando volví a leer esas palabras, dije, Fred, ¿pero te enteras? ¿O qué? De lo que te está diciendo Dios en su palabra. En Romanos 8, Pablo dice que somos coherederos de Cristo. Se refiere a que una persona, por su fe en Jesús, se ha convertido en hijo de Dios y en consecuencia comparte la herencia de Cristo, es decir, sus bendiciones y sus promesas divinas. Somos colaboradores con Dios. ¡Qué grande! Pero claro, cuando salimos del culto, es como que cuando salimos de nuestra sala de cine, ¿no? A mí me da un poco esa sensación a veces. He visto una película, pero wow, extraordinaria. Y cuando salgo me cuesta volver a esa realidad. Pero claro, porque vivimos en una sociedad que rechaza a Dios y nos sentimos desfasados. Es verdad que también de momento no sufrimos tanto como aquellos cristianos a los que Pedro escribía en su primera carta. Pero vivimos una persecución más bien de orden cultural. Es decir, una cultura que con fuerza pone en duda los valores de Dios. Una cultura que nos anima a que hagamos lo que queremos. Lo que sientes, pues hazlo. Y lo llaman libertad. Pero lo que pasa con ese tipo de persecución, que no es lo mismo, me paraba en el cartel ahí y recordaba esos hermanos que viven en esos países.
Ellos sí que viven esa persecución, que escuchan esos rugidos del león, del diablo, que no es león de por nada. El único león que conocemos, ¿quién es? Amén. El león de Judá. No escuchamos esos rugidos, pero puede que sea más engañoso, más sutil esa persecución. Es una trampa que nos deja pensar, fijaos, una trampa que nos deja pensar que podemos creer sin vivir. Me explico. Podemos creer en tantas cosas sobre Jesús. Yo siempre, no voy mucho, pero cuando voy en una librería cristiana, digo, madre mía, bueno, la pregunta sería, por favor, ¿hay un tema que no esté tocado en ningún libro? Porque es que hay de todo. Si tú quieres saber lo que te viene, hay de todo sobre Dios y Jesús y el Espíritu Santo. Hay libros, pero para rebosar. No sé si se dice así. Hay muchos. Pero pensamos que acumular informaciones sobre Jesús sobra. Y vamos andando por el mundo. Y no siendo tan bruto como ese hombre. Pero llegamos a pensar que en cuanto tengo la información, pues basta con esto. Y claro, saltando al versículo 9, lo que puede pasar en esa actitud, en esas condiciones, es que nos olvidamos de lo más importante que nos ha ocurrido en nuestra vida. Nos olvidamos que Dios purificó nuestros pecados. Y eso, cuando os decía que iba a volver en referirme en algo que a mí me parece aún más potente de cómo el poder de Dios se ha manifestado. Pues es cuando se reveló a mi vida. Como dice en Efesios, ¿no? Quiero leer porque, claro, evidentemente, cuando leemos la palabra, estamos seguros de que sí decimos algo que es verdad, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo. Hace tiempo que pasó. No se me olvida. No se me olvida. No quiero olvidarlo. ¿De dónde vengo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el diablo, engañoso, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el divino poder de Dios se manifestó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Os parece poco? A mí me ha vuelto a, no sé cómo explicarlo, pero la única palabra que me viene a la mente es todo. Fred, lo ha hecho todo por ti, todo, y lo ha hecho el más importante. Te ha salvado, te ha sacado del infierno, te ha sacado de esa fosa donde te morías por tus delitos y pecados. Te ha sacado de ahí. Y no sé vosotros, yo sé quién soy, yo sé quién era. Y para que Dios pueda salvarme a mí, vaya poder. Vaya poder que tiene. Y lo ha hecho.
Tú has experimentado esa gracia que te salva y transforma. Lo has experimentado. Una gracia que te salva, que te transforma poco a poco, para que un día puedas parecer a Jesús. Mira, si no es el caso esta mañana, déjate llamar por Dios. Déjate llamar por Dios. Y puede que sea, y sería, el más grande día de tu vida. Así es. Y pensando en ese versículo 9, cuando dice, ojo, puede que se olvide, es posible que os olvidáis de la purificación de vuestros pecados. Pues, aunque no sea del todo así, a veces es un poco triste de ver que muchos, demasiado, siguen actuando en este mundo, viviendo como si su identidad no hubiera cambiado. Y no necesariamente como algo consciente, ¿no? Puede que sea porque no lo han entendido bien. Y puede que sea porque lo hemos explicado mal. No sé si habéis escuchado sobre la historia de Tema y Víctor. Bueno, yo tampoco había escuchado sobre ellos. Pues un matrimonio de 89 años, los dos viviendo en una residencia de ancianos, casados desde hace 63 años, los dos juntos. Pues les tocó la lotería. De un día para otro, de un momento para otro, se volvieron súper ricos. Y claro, esto animó la curiosidad de varios, ¿no? Y se presentó un periodista para preguntarles una pregunta sencilla. ¿Qué vais a hacer del dinero? ¿Y sabéis lo que ha respondido a ella? Pues, sin duda, me compraré más medias de nylon. ¿Qué os parece? Pues muchos iba a poder comprarse. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Porque es que nos ha dado todo. Cuando Dios lo dice, no es que un predicador diga, no, yo os explico y yo creo que Dios... No. La palabra, Dios dice, te lo he dado todo para vivir la vida y la piedad. La vida para que nazcas de nuevo, ¿se dice así? Y para que vivas después, la famosa santificación. Y de hecho, Pedro, para él es evidente, porque dice en el versículo 4, habiendo huido, dado a ese entendimiento, dado a que Dios os ha dado tanto, la evidencia es que vas a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A ver, primero, es que no es huir por huir, es huir para acercarse a otras cosas. Es huir de un lado para disfrutar de todo lo que Dios me ha dado y vivir conforme a ello. La concupiscencia, que es una palabra que yo no entendía muy bien. El diccionario dice, se refiere al deseo desordenados de bienes materiales, especialmente placeres sensuales o sexuales. Es curioso como que cuando la palabra utiliza una palabra, no es cualquier palabra, ¿no? Digo, bueno, pues no, vaya, qué claridad de quién somos, ¿no? De cuál es nuestro problema, cómo se manifiesta, ¿no? Huir. Santo Tomás de Aquino, porque la codicia es un poco lo mismo, ¿no? Dice, la codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Y ojo, lo que demuestra que estamos huyendo, ¿no? Que lo hemos entendido bien. No estoy hablando de la perfección, ¿no? Porque ni siquiera el apóstol Pablo lo habla de ello.
Dice él, yo prosigo, no estoy en ello. Entonces, ¿quién soy yo para hablar de supuesta perfección? No es así. Es el proceso en el que estamos. Dios nos ha llamado, nos ha dado todas las cosas que necesitamos y dice, venga, ahora a vivir conforme con esto. Para volver a la bici, es verdad que todo analogías tiene sus límites, ¿no? Perdón, pero lo he intentado, digo. Es decir, que debemos pedalear porque ahora puedo. Debo pedalear porque ahora puedo. Cuando me encontraba frente a esas, ¿cómo se dice una cuesta así? Cuesta arriba. Pero muy arriba, ¿no? Me decía, Fred, tú puedes, dale, porque el sistema se pondrá en marcha. Y funcionó. Funcionó. Debo, porque si no, no avanzo. Me quedo estancado. Y puedo porque tengo una enorme batería con una potencia ilimitada. Claro, dices, Fred, pero qué fácil ves la vida cristiana, ¿no? Pues venga, a aplicar, ¿no? Dios te ha dado todo, entonces huimos. No somos ingenuos. Sabemos que la vida cristiana es complicada, es difícil. Y ya no somos como antes. La vida de fe es así. Ya no somos como antes. Ya no somos como antes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tampoco somos lo que Dios y nosotros mismos queremos ser. ¿Es verdad? Pues ayúdame, Señor. Y os comparto algo, no está en el texto directamente, pero cuando leía esto, pensé, ¿sabes cuando Jesús dijo lo de llevar su cruz? ¿Vale? Os suena, es un texto muy conocido. Yo me pregunté, ¿pero por qué Jesús dice llevar su cruz y no llevar la cruz? Hubiera podido decir, bueno, pues llevar la cruz y morir a sí mismo, ¿no? Llevar la cruz. Llevar, Fred, tu cruz. Y la verdad es que tengo que deciros, después de tantos años con el Señor, aún así, esa cruz es pesada. Esa cruz es pesada. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo estoy encima. Y no me quiero morir. Ese es el problema. Estoy encima. Es pesada, pero a la vez súper ligera. Es curioso. Las dos veces, las dos cosas. Pesada, porque yo soy encima de esa cruz, crucificado. Muérete, Fred. Ya. Me cuesta. Y hasta que no lo entienda, más me cuesta. Pero es ligera a la vez, ¿sabéis por qué? Porque Jesús ya no está en la cruz. Ha resucitado. Y me dice, Fred, venga, adelante. El versículo 5 es como que si fuera un contrato de seguro, pues vendría en letras pequeñas, como decimos, ¿no? Porque no nos gusta. A ver. El versículo 5, ¿no? Dice Pedro, ok, a base de lo que acabo de decir, vosotros también, o otras versiones dicen, por eso, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud, el conocimiento, y aparece ahí unas cualidades que nos deja pensar en los frutos del Espíritu también, ¿no? Por supuesto. Pero dice, venga, esfuérzate, te toca pedalear, Fred. Claro, el viento está en contra. Evidentemente hemos visto que no vivimos en el mundo de flores, que el mundo rechaza a Dios, entonces nos toca sí o sí el viento. Y
claro, pero esforzarse ya en sí es una palabra que no es, y mucho más hoy en día, digo yo. En esa sociedad donde explosaron las tecnologías, es una cultura de ocupación. Yo, la verdad es que a tantos amigos, cuando les digo, nos vemos, es que estoy liado. Es que esa palabra, estoy liado, pero estás siempre liado. ¿Qué haces de estar tan... ¿Has cedido al ministro o qué pasa? Pero somos siempre así. Estoy liado. ¿Cómo que estás liado? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? El problema es que, claro, esforzarse es como que necesita tiempo. No hay otra. Entonces, si te quitas el tiempo en entretenimiento, en estoy ocupado, pues es que es así, no basta tener el tiempo para esforzarse. No es magia. Pero hay algo más, bueno, por supuesto. Es que es impresionante. No voy a pasar en cuanto a esas características, pero lo que sí veo, la fe, la buena conducta, dominio propio, entendimiento, devoción, bueno, sí, es como que Pedro acaba con el afecto fraternal y el amor, como si fuese algo como que, ojo, al final, como dice Juan en sus cartas, al final lo más importante, lo que demuestra que lo has entendido, que has andado mucho tiempo en ello, es el amor fraternal y el amor. Pero es que hay una última joya. El versículo 8 dice, y perdona, también volviendo hablando de esas cosas, vemos que están hablando del carácter del Hijo de Dios. Es decir, que se supone que estamos pasando tiempo y esforzándonos para desarrollar un carácter que parezca cada vez más al de Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y esto es lo que a mí no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Uno esperaba en cuanto a súper buenas obras, en cuanto a bendiciones, vas a wow. Si esas cosas están en mi vida, en abundancia, pues no me van a dejar sin fruto. ¿Para qué? El conocimiento de Jesús. Volvemos a lo que Dios se revela por su divino poder a través de Jesús para que estemos viviendo en esta vida, en este mundo, esforzándonos para que conozcamos más a Jesús. Es increíble esto. A mí me ha parecido como que es el medio, Jesús es el medio a la vez que el objetivo. ¡Wow! Señor Jesús, ¡wow! Y no me gusta decir wow al final, lo digo, pero porque no, es verdad, es una palabra tan pequeña, wow, qué wow. El desarrollo de mi carácter me permite de conocer más a Jesús. A veces buscamos experiencias, ¿no? Decimos, wow, a ver si lo que puedo experimentar, lo que puedo sentir para acercarme a Jesús. Pues te digo, no juzgo esto, pero te digo, si tú quieres conocer más a Jesús, trabaja, esfuérzate en tu carácter. Pero no solo, porque Dios te ha dado todo lo que necesitas. Hacía poco tiempo, estando aquí en España, vivíamos en un barrio ahí en Madrid y había una panadería cerca, ¿no? Y un día voy a comprar el pan y le compro el pan y me dice la panadera, ¿algo más, campeón?
¿cómo lo sabe? ¿En serio? Y os digo, salí de la panadería casi volando. ¿Por qué? Porque esa panadera acaba de decirme una verdad tan profunda. Soy más que vencedores. Soy más que vencedores. Porque Jesús ganó la victoria. Gritaré, ¿cómo es la canción? Gritaré, gritaré. Él es mi victoria. Sois campeones. Lo dice Dios. Y campeones en todas las disciplinas, hasta el salto de la muerte. No tememos la muerte. Victoria también en la muerte. Jesús venció el mundo. Y somos participantes. Pero ¿esto es verdad? No voy a salir del culto pensando que estuviste viendo una peli, porque la palabra es algo real. Si lo dice Dios, no yo, si lo dice Dios, es que es verdad. Podemos proseguir la carrera, como dice Pablo, ¿no? Porque ya hemos ganado. Es curioso, porque es una carrera en la cual podemos proseguir. Es que ya la hemos ganado, pero tenemos que correr. Es curioso eso. Es como que, venga, la carrera, pero tengo que correr, sí, pero ya has ganado. ¿Es así? Pues como una oración, por favor, vamos a cantar. Pensaba también en un cántico, ¿no? Que me vino a la mente, al corazón, no me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. Amén.